Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en este momento. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 12. He titulado la enseñanza para esta mañana, Preparándonos para disfrutar de la gloria, o preparándonos para la gloria. Hoy vivimos sin el entendimiento de que no pertenecemos a este mundo. Justamente el apóstol Pedro, en los primeros versículos de su epístola, él nos lleva a reflexionar sobre que tenemos una esperanza viva, pero es una esperanza también futura, entendiendo que nosotros hemos nacido en este mundo, pero sin ser parte de él verdaderamente. Nosotros vamos a donde provenimos y es a la presencia del Señor. Vivimos hoy en día sin ese entendimiento de que no pertenecemos a este mundo y que nuestro destino es eterno. Hacemos planes y preparaciones para el día a día, planeamos cuándo nos vamos a casar, planeamos cuándo vamos a viajar, planeamos cómo comprar una casa, cómo comprar un carro, hacemos planes para una semana, para otra semana, hacemos planes para el día, hacemos planes para la mañana, para la tarde. Vivimos haciendo planes y preparándonos para una cantidad de cosas que tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra existencia. Sin embargo, no hacemos planes para la eternidad. No tenemos en nuestra mente o en el radar de nuestra mente que esta vida en la tierra se va a acabar en algún momento. Cada día que nosotros vivimos en la tierra depende totalmente de la voluntad de Dios, tanto así que la palabra nos enseña que nuestros días están contados. Y aunque se añadieran días a esos días que ya están establecidos, también depende de la voluntad de Dios. Si comparamos el tiempo en la tierra frente a la eternidad, pues realmente es una comparación absurda, porque es lo finito frente a lo infinito. Nuestra vida desde que nacemos es un viaje de retorno hacia nuestro Redentor. Y los planes que hagamos en esta tierra deben estar enfocados en prepararnos para la eternidad. Sin embargo, es importante que entendamos que aunque la eternidad nos espera y la gloria de Dios nos espera, hoy en día, en vida, aquí en la tierra, podemos disfrutar de la gloria de Dios y podemos prepararnos para disfrutar hoy en día de la gloria de Dios y podemos prepararnos para disfrutar de la gloria de Dios venidera. Y ese es el ejercicio que Pedro quiere comunicarnos en estos versículos. Él nos está dando una voz de aliento, entendiendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo y vamos para la gloria, para la presencia de Dios. Y aunque en este mundo tengamos pruebas, dificultades y adversidades, podemos disfrutar de la vida, entendiendo que vamos a disfrutar de la gloria. Debemos entender que todo lo que Dios planea y ejecuta aquí en la tierra es preparación para lo que tiene guardado para nosotros en el cielo. Dios está preparándonos para la vida y los beneficios venideros. No sabemos con certeza qué nos espera en el cielo. La Biblia nos da alguna idea, suena muy bonito, por supuesto, y glorioso, pero lo más importante que debemos entender no es que Dios nos explique perfectamente cómo va a ser el cielo, sino que nos ha hecho saber el Señor que la vida es la escuela que nos prepara para el ministerio futuro de la eternidad. Es decir, Dios ha hecho un mayor énfasis en que tengamos entendimiento de que aquí en la vida nos estamos preparando para llegar a su gloria. Y cuando estemos en la gloria, sencillamente disfrutaremos de su gloria. Ese es nuestro regalo. Entendiendo que nuestra vida es la preparación para la eternidad, esto explica la presencia de pruebas en nuestras vidas. Pedro utilizó la palabra pruebas en lugar de tribulaciones o persecuciones porque él estaba tratando de darnos a entender que los problemas generales que los creyentes enfrentamos son parte de la realidad en cuanto a nuestro transitar en esta tierra. Él habla de varias realidades en cuanto a las pruebas. Eso es lo que vamos a compartir en este día. Así que quiero que me acompañes a leer el texto
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 12. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Quiero compartir un primer punto que está en el versículo 6 y es entendiendo las pruebas. Versículo 6, entendiendo las pruebas. La palabra prueba era un término que se usaba en el mercado de monedas, de intercambio. Esta referencia era fácil de entender para las personas que vivían en el momento y en el tiempo y en el contexto que vivía Pedro. Las monedas eran probadas y era lo opuesto a las monedas falsas. Cuando las personas recibían las monedas, se hacía una revisión de que fueran genuinas. De ahí viene esa expresión pruebas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector financiero durante muchos años, en un banco, conté mucho dinero y como parte de esas competencias que debía tener, pues se me enseñó a identificar el dinero real, las monedas, los billetes. Lo interesante es que nosotros no teníamos mucho contacto con los billetes falsos o las monedas falsas. Teníamos contacto era con los billetes genuinos y verdaderos para familiarizar el tacto y nuestros ojos con todas las características de los billetes verdaderos. Trayendo eso a colación, ese es el ejercicio que Pedro está tratando de ilustrar. Nosotros debemos ser probados en nuestro valor y en nuestra cristiandad como hijos verdaderos del Señor. Dios no va a tener en su gloria y en su reino creyentes falsos, creyentes carnales, creyentes de palabra nada más. En la gloria venidera, Dios tendrá creyentes verdaderos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos disfrutar de la gloria venidera desde ya en la actualidad bajo el entendimiento de que somos creyentes verdaderos. ¿Quién sabe eso genuinamente? Pues el Señor, y de alguna manera nosotros deberíamos saberlo. El Señor utiliza varias maneras para verificar que nosotros somos genuinos en nuestra fe y verdaderos creyentes. Y lo que nos va a decir en el versículo 6 justamente tiene que ver en cómo debemos nosotros entender las pruebas. Entonces, algo para entender primeramente, sin haber llegado al texto, es que las pruebas son necesarias. Eso es lo primero que debemos entender. Son parte de la verificación que Dios está haciendo de que nosotros somos verdaderos creyentes. Si no quieres pruebas, entonces no podrás ser verificado como un creyente. Es decir, todo creyente necesita saber y entender que debemos pasar por pruebas. Son parte necesaria de nuestro crecimiento y de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué hay que entender de las pruebas? Primero, leamos el texto, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Entonces,
Lo primero que hay que entender es que las pruebas suplen necesidades. Las pruebas suplen necesidades. Esa expresión, si es necesario, indica que hay ocasiones especiales cuando Dios sabe que necesitamos atravesar pruebas. Cuando nosotros ingresamos a un trabajo, cuando ingresamos o vamos a ingresar a una universidad, a un colegio, normalmente nos hacen pruebas para verificar y validar nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestras capacidades, para poder enfrentar una situación de aprendizaje o una situación de trabajo. Normalmente, aunque no nos gusta en la universidad o en el colegio, tiene que haber pruebas que verifiquen si estamos aprendiendo. No simplemente nos dan los temas y salimos sin haber probado nuestros conocimientos y se da por hecho que aprendimos. Cuando nosotros tenemos que repetir o habilitar es porque no hemos aprendido, no hemos adquirido el conocimiento necesario que revela que podemos avanzar hacia nuevas lecciones o aprendizajes. Esa frase, si es necesario, está indicando justamente que Dios sabe cuándo es necesario y si es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Dios no se levanta en la mañana dándole una categoría de humano, pensando en que está desocupado y que nos va a poner a pasar por pruebas y por tribulaciones simplemente para ver cómo reaccionamos porque Él está aburrido. Dios tiene un conocimiento perfecto de cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente cómo estamos afrontando la vida, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón. Y Él suple las necesidades que tenemos nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra formación de carácter por medio de las pruebas. Es importante entender que a veces nos disciplina cuando no hemos obedecido la voluntad de Dios. Y en otras ocasiones nos está preparando para el crecimiento y también para evitar que pequemos. Entonces hay tres escenarios necesarios y las pruebas sufren esas necesidades. Cuando yo soy desobediente, es necesario la disciplina para que yo cambie. Entonces la prueba suple una necesidad de corrección. Cuando he vivido correctamente y necesito seguir creciendo en mi fe y madurando en otras áreas de mi vida, el Señor suple esa necesidad de falta de crecimiento para que yo crezca justamente con pruebas. Así que las pruebas son necesarias para crecer. Y en otras ocasiones Dios me está preparando para no pecar. Es decir, Dios sabe que necesito pasar por ciertas experiencias para no pecar de una manera mayor o grande en el futuro. Dios me permite vivir ciertas dificultades que llamen mi atención, que me alerten, que me den el aprendizaje para no pecar más, para no seguir pecando o no pecar de una manera mayor en el futuro. Así que las pruebas suplen necesidades. La necesidad de ser disciplinado, la necesidad de crecer y la necesidad de prepararme. No siempre vamos a saber la necesidad que Dios esté supliendo, pero confiamos en que Dios siempre obra queriendo lo mejor para nosotros. Así que las pruebas debemos verlas como algo bueno que Dios tiene para nosotros, porque tenemos la necesidad de ser disciplinados, de crecer y de ser preparados para enfrentar otras circunstancias. Por eso el texto dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Así que si es necesario, Dios traerá pruebas a tu vida. Posiblemente no te esté gustando esa idea, pero si es necesario, es bueno. ¿Por qué? Dios no es como nosotros. Nosotros creemos que es necesario tener un Lamborghini, pero posiblemente es necesario tener un carro, no una marca Lamborghini. Lo que quiero comunicar es que Dios sabe lo que verdaderamente es necesario para nosotros, no por capricho, sino porque Él nos ama y tiene conocimiento perfecto de lo que realmente es beneficioso para nosotros.
Otro punto de entendiendo las pruebas, y es que las pruebas son variadas. Si vemos el texto dice, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Así que las pruebas son variadas. Pedro usa la palabra diversas, que literalmente quiere decir variadas o multicolores. Esto me llamó mucho la atención porque pues no, yo no tenía entendimiento ni asociación de que esa expresión diversas también se podía relacionar con la multiplicidad de los colores. Entonces, quiero ilustrarlo de esta manera. Sin importar cuán gris sea tu día, Dios tiene suficiente gracia para suplir tu necesidad. Cuando el Señor dice, si es necesario que pasemos por diversas pruebas o tentaciones, debemos entender que hay un gran menú de pruebas en los cuales Dios va a obrar para que nosotros seamos disciplinados, seamos corregidos, sigamos creciendo y estemos preparados. ¿Qué significa esto, hermanos, en palabras prácticas? No va a ser solo una prueba. A lo largo de nuestra vida vamos a tener que pasar por muchas pruebas, de todos los colores, y hasta le metería de todos los sabores. Habrá pruebas grandes, pruebas pequeñas, pruebas por mucho más tiempo que otro, pruebas a través del cuerpo, de la salud, de la mente, del espíritu, de las personas. Las pruebas van a ser diversas y Pedro está siendo claro en eso. A veces nosotros anhelamos, porque nos han enseñado con muy mala doctrina, que simplemente por ser cristianos, simplemente hacemos una declaración vocal, verbal, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no va a haber pruebas. Eso no es bíblico. Tenemos que pasar por pruebas. El mismo Señor Jesucristo lo pasó, la vivió y la pasó y la aprobó. Nosotros vamos a tener diversas pruebas y posiblemente pasas de una para llegar a otra. Seguramente seguimos recordando el tema de la universidad, del colegio, donde no nos gustaba que nos dijeran, bueno, vamos a tener una prueba el próximo lunes. Y uno decía, no, pero ¿cómo así? O de pronto llegábamos a clase y nos decían, bueno, hoy hay quiz sorpresa, y eso sí era la muerte total. Bueno, Dios es el maestro. Él sabe lo que necesitamos aprender. Y Él nos va a hacer quiz sorpresa, o nos va a decir en un mes nos vemos, o va a decir tengo un examen para este semestre nada más, o nos va a decir tengo un examen para la próxima década. El Señor lo define, el Señor lo establece, pero debemos entender que las pruebas suplen necesidades y las pruebas son variadas. Pedro va a usar esta misma palabra en el capítulo 4, en el versículo 10. Miremoslo rápidamente. Capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Haciendo uso de esa palabra multiforme, es un sinónimo de esa palabra diversa. En el original guardan referencia en la misma relación. Lo que quiero comunicar es lo siguiente, que así como hay múltiples colores de pruebas, hay múltiples colores de gracia. Entonces, es muy tierno lo que el Señor nos está diciendo. No importa cuántas pruebas haya, si hay una prueba gris, si hay una prueba negra, si hay una prueba morada, yo tengo gracia gris, tengo gracia negra y tengo gracia morada. La multiforme gracia de Dios nos acompaña en la multiforme diversidad de pruebas. Esto es maravilloso porque quiere decir que las pruebas las pasamos en grupo. Es decir, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Hermanos, esto es maravilloso porque yo me acuerdo que hacer pruebas cuando uno se siente no preparado solo es terrible, pero cuando decían háganlo en pareja o en grupo uno sentía ánimo, así fuera con el más vago de la clase uno se sentía por lo menos motivado. En este caso, nosotros tenemos la gracia del Señor que nos acompaña en la diversidad de pruebas. Lo repito de otra manera, no hay prueba a lo largo de nuestra vida que no esté acompañada de la multiforme gracia de Dios. Eso es importante para el entendimiento de las pruebas.
Vencer una prueba no significa automáticamente que las venceremos todas a la primera. Las pruebas son variadas y Dios determina las pruebas de acuerdo a nuestras fuerzas y necesidades. La palabra nos enseña que Dios no va a poner una prueba que nosotros no podamos pasar. Así que no podemos quejarnos cuando decimos, no, es que no puedo con esto. Si lo estás viviendo es porque Dios sabe que puedes. No en tus fuerzas, sino en el entendimiento de la multiforme gracia de Dios. Otra cosa importante para entender es que las pruebas no son fáciles. Miremos lo que dice el texto. Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos. Esa palabra afligido nos da a entender, o es una advertencia de Pedro, mostrándonos que debemos no tener una actitud descuidada ante las pruebas, porque van a venir pruebas difíciles. Cuando a ti te avisan con tiempo, tú te preparas. Así que tenemos que estar listos. Si tú estás en una materia difícil y te dicen, traiga el compás, traiga el transportador, traiga la baldor, bueno, estoy hablando de mi época, suena ya viejito, por supuesto, traigan el esfero rojo, el esfero azul, el portaminas, el borrador, el tajalápiz, pero yo neciamente me presento al examen y me toca hacer una figura geométrica y no traje el compás, me toca borrar y no traje el borrador, me toca consultar el libro que podía consultar y no lo traje. El que empieza a padecer de manera adicional al padecimiento que me genera la prueba, soy yo por mi terquedad. Dios no está diciendo que las pruebas sean fáciles, Él está diciendo, por medio de Pedro, que las pruebas van a ser difíciles. Pero yo tengo que ser claro en el entendimiento de que ya fui advertido. No es sorpresa, ya lo sé. Así que depende mucho de mi actitud frente a las circunstancias. Las pruebas producen lo que nosotros llamamos angustia. Siempre que nos dicen que nos van a probar en algo, por muy bueno que seamos, sentimos una angustia natural por ser probados. Esta palabra angustia quiere decir experimentar dolor o aflicción. Lo que está diciendo el texto es que las pruebas nos van a generar angustia, con esa reflexión de aflicción. Vamos a experimentar dolor o aflicción a través de las pruebas. Si las pruebas fueran chéveres y nos generaran solamente cosas bonitas, pues obviamente diríamos, bótese todas las pruebas que quiera, Señor. Pero no, justamente porque sabemos que algunas tendrán aflicción y dolor, es que no nos gusta tanto experimentar de las pruebas. Esta misma palabra se usó o se usa en la Biblia cuando se refiere a que Cristo estaba en el huerto de Getsemaní. Y también se refiere a la tristeza de los santos cuando muere un ser querido. Esta misma expresión de ser afligidos está asociada al evento de Cristo y cuando fallece una persona, haciendo referencia a que esa aflicción produce un dolor y una angustia interna a causa de lo que se está viviendo. Entonces, negar que nuestras pruebas sean dolorosas es empeorarlas, así como lo has escuchado. Negar que nuestras pruebas son dolorosas es empeorarlas. Pedro está siendo muy abierto y muy genuino diciendo, vamos a tener aflicción. Lo que pasa es que nosotros debemos aceptar primero el hecho de que la vida tiene cosas difíciles. En la medida que tú sigas negando la realidad de que la vida tendrá momentos difíciles, vas a sufrir más. Dios es claro, va a haber días difíciles, pero si yo lo niego, cuando llegue la prueba, por esa negación voy a sufrir más. Lo ilustro de esta manera. Cuando he tenido la oportunidad de dictar prematrimoniales, a veces llegan parejas de novios o bueno, atiendo a alguna persona sola que me dice, pastor, tengo una relación de noviazgo con una persona y yo le digo, bueno, háblame de esa persona y me dice que es como grosero, que es como violento, que es un poquito tacaño. Y yo, bueno, si es confirmado que ese es su comportamiento, su carácter, ¿tú quieres un futuro con esa persona? Ay, pastor, es que es tan tierno también.
Y yo, bueno, si lo tierno va a cubrir lo tacaño, y si lo tierno va a cubrir lo grosero, y si lo tierno va a cubrir lo vulgar, y estás dispuesta para compartir el resto de tus días con esa persona, pues tienes que tomar la decisión. Sin embargo, yo te sugiero y te recomiendo que no te metas con una persona de ciertas características. Lo que quiero ilustrar, queridos hermanos, es que si en una relación yo niego la realidad de que una persona es violenta y me hago el loco con eso y después a los 2 años me veo enfrentado en un juzgado por violencia doméstica, pues se le advirtió y se le dijo. Lo que Pedro está ilustrando es, no estoy negando que habrá dolor, así que asúmelo, entiéndelo y afróntalo. Debemos aceptar el hecho de que hay experiencias difíciles en la vida y no simplemente poner fachada de espiritualidad para mostrándonos valientes, para vernos más espirituales. Yo no necesito mostrarme muy valiente ante todas las pruebas para mostrarme más espiritual. Lo que quiero decir es que una parte natural para poder afrontar las pruebas es tu propio proceso de dolor y de expresión. Así que si estás mal, llora. Si te sientes triste, clámale al Señor. No está mal expresar esos sentimientos. Cuando los negamos o los reprimimos, empeoramos el tiempo de la prueba. Lo que quiero comunicar de otra manera es que posiblemente la prueba que Dios quiere que pases es que abras tu corazón de manera sensible a Él como parte de la prueba. Otro entendimiento de las pruebas es que las pruebas son controladas por Dios. Las pruebas son controladas por Dios. Miren lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. La palabra es una comparación de la tierra a la eternidad. ¿Sí? Está diciendo por un poco de tiempo. El texto está diciendo es que las pruebas no durarán para siempre. El que tiene el control del tiempo es el Señor. Cuando Dios permite las pruebas, Él tiene su ojo en el reloj o en el cronómetro. Lo repito, cuando Dios pone pruebas, Él lleva el control del tiempo. Él sabe cuánto debe durar. Volvamos al tiempo del colegio. Cuando nos ponían el cronómetro, pues empezaba uno a responder rápidamente y en la medida que iba respondiendo y avanzando uno se siente más tranquilo. En otras ocasiones uno se iba apurado y tratando pues de alcanzar a responder lo que más podía. Entonces en unas ocasiones uno sentía que sobró tiempo, en otras apenas o en otras no le alcanzó. En el caso de las pruebas nosotros tenemos las mismas sensaciones. El problema es que el cronómetro no lo manejamos nosotros, lo maneja el Señor. Yo me acuerdo que cuando uno no terminaba el examen, dice, ¡ay, otros 5 minutos, profesor! Y profesor, y profesor. Pero si se acababa el tiempo, se acababa el tiempo. Muchas pruebas, en nuestro caso, son difíciles de experimentar sencillamente porque no hemos entendido que Dios permite las pruebas, pero bajo el control de su tiempo. Si hay rebeldía, es posible que Dios ajuste el reloj. Así que creo que es mejor no ser rebeldes y permitir que el Señor obre de manera adecuada. Pero si nos sometemos, no permitirá que suframos ni un minuto más de lo establecido. Lo importante es que aprendamos la lección en medio de las pruebas. Lo genuino de la fe llegará a ser más evidente al resistir los tiempos difíciles. Lo genuino en nuestra fe se hará más evidente en la medida que resistamos los tiempos difíciles. Cuando llegamos al verso 7, Pedro está ilustrando todo este tema de las pruebas, refiriéndose al ejercicio de un orfebre. Es aquella persona que trabaja con los metales preciosos y es un orfebre el que sabe cómo se debe manejar el tema de los metales preciosos y sabe lo que necesita cada uno para ser librado de las impurezas. Cuando nosotros tenemos un metal precioso, ya lo tenemos como un anillo, como un arete, como un collar, ya ha sido trabajado, ya ha sido pulido, ya ha sido pasado por el fuego y lo vemos hermoso. Pero se nos olvida que esa pepita de anillo, de diamante, de oro que tenemos ya tallada, fue encontrada en medio de la montaña,
en medio de la naturaleza, enterrada, tuvo que ser sacada, limpiada, purificada. Así es nuestra fe. Nosotros arrancamos con una fe supremamente raquítica y pobre. Dios nos da por medio de su Espíritu Santo entendimiento del Señor, empezamos una relación con Él y ahí empiezan las pruebas. Lo bueno es que las pruebas empiezan como en el colegio, empieza uno por jardín, preescolar y va pasando a primaria y a bachillerato. Aunque nosotros sentimos que nos pasaron del preescolar al posgrado, Dios nos revela todo de manera progresiva. Dios no es un salvaje que estamos con 3 años y nos pone a hacer una tesis de grado. Dios entrega sus pruebas de acuerdo al tipo de metal que nosotros somos. Hay unos metales que necesitan mucho cuidado y otros metales que sí aguantan que uno le dé martillo y le dé forma. Cada metal tiene una función diferente y Pedro está expresando que Dios, que es el especialista en trabajar el metal de nuestro carácter, Él lo va a trabajar en el horno. En las culturas orientales, los orfebres trabajaban el metal, hablando puntualmente del oro y la plata, y lo dejaban tanto en el fuego y lo trabajaban tanto hasta que ellos se podían ver como si fuera un espejo. Esa ilustración es muy importante porque Dios quiere trabajar nuestro carácter y nuestra fe en el horno del sufrimiento, en el horno de las pruebas, hasta que nosotros podamos reflejar el carácter mismo de Cristo. Nuestro Señor nos mantiene en el horno del sufrimiento hasta que reflejemos la gloria y la belleza de Cristo. Y es lo que está diciendo en el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Haciendo una comparación de metales, lo que está diciendo el Señor es, el metal más importante, más valioso es tu fe, porque la fe determina tu relación conmigo. Así que hermanos, las pruebas, lo que están haciendo, lo que tienen como propósito es afirmar la fe genuina en nosotros. Pedro afirma que la fe genuina que había pasado a través del fuego sería más digna de la gloria de Dios cuando Cristo regrese. Por eso cuando hablamos de prepararnos para disfrutar de la gloria, de la gloria venidera, y la podemos disfrutar hoy, es que las pruebas es una manera de disfrutar la gloria, porque sabemos que esas pruebas tienen un propósito. Cuando yo sé que me voy a graduar y amo mi carrera y me quiero graduar, yo quiero presentar la prueba de la mejor manera posible. Porque si quiero ser un buen profesional y quiero rendir como un buen profesional cuando esté trabajando, la prueba es la que me sirve como referencia para saber si lo voy a hacer o no, por medio del conocimiento. Así que entre más completa la prueba, y si la paso toda, más satisfecho y contento me puedo sentir de que caramba, he aprendido y posiblemente no voy a estar matando personas porque simplemente me dieron el cartón por la ventana. Dios quiere que nuestra prueba sea lo más completa posible porque Él quiere que nuestra fe brille. El punto importante, hermanos, es que así como Dios controla el tiempo, entendamos que Dios también controla el termostato. Dios controla el tiempo de la prueba, pero también sabe qué tanto hay que subirle la candela de la prueba y qué tanto hay que bajarle. Él no sube el calor por capricho, Él sube el calor porque sabe que puede hacerlo y nosotros podemos resistirlo. A Él no se le quema la olla. Él está pendiente del termostato y del tiempo porque es Dios. El punto importante, hermanos, es que esta gloria no será revelada completamente sino hasta que Cristo regrese por su iglesia. Nuestras actuales pruebas nos están preparando para la gloria del mañana. Cuando veamos a Cristo le daremos gloria, alabanza y honra si hemos sido fieles en los sufrimientos de esta vida. Eso es lo que está diciendo el versículo. Esto explica por qué Pedro asoció el regocijo con el sufrimiento. Por eso en el texto dice en el versículo 6, devolviéndonos, en lo cual vosotros os alegráis. Pues claro, uno dice, pues ¿cómo me voy a alegrar de que me metan a un horno, de que me metan en pruebas?
Pedro asocia el regocijo con el sufrimiento porque yo sufro porque estoy preparándome para algo que me va a generar profunda alegría. Es decir, hermanos, si yo hago mi carrera universitaria amargado, no necesariamente voy a disfrutar de mi trabajo cuando salga. De alguna manera es que si yo le meto ganas a mi carrera y la disfruto con alegría, cuando esté trabajando, todo ese conocimiento va a rendir frutos de alegría. Nosotros nos estamos probando en la tierra para el regocijo de la gloria venidera. Pero a pesar de que tenga que pasar la prueba, yo tengo también que entender que puedo disfrutar y regocijarme por la prueba hoy en día. Es decir, tiene que ver con un tema de actitud. Yo puedo estar pasando prueba, pero yo soy responsable de la actitud con la cual enfrento la prueba. Por eso, en el versículo 5, cuando lo vimos la semana pasada, que hace referencia a la salvación, el entendimiento de la salvación de Cristo es lo que me da regocijo para enfrentar la prueba. Lo repito, el entendimiento de la salvación por medio de Cristo y su venida o su retorno es lo que me brindan o es el alimento para tener regocijo en medio del sufrimiento actual. Tal como el fuego prueba el oro, las pruebas revelan nuestra fe. Una fe que no puede ser probada no es confiable. Una fe que no puede ser probada no es confiable. La persona que abandona su fe cuando las cosas se ponen difíciles simplemente está demostrando que no tiene ninguna fe. Tú puedes sentirte flaquear, puedes sentirte aburrido, deprimido, pero las personas que abandonan la fe cuando las circunstancias se ponen difíciles, simplemente a la luz de la palabra no tienen fe, es decir, no han sido salvas y no son creyentes verdaderos. Yo no puedo pretender una vida cristiana exitosa carente de pruebas. La fe genuina debe ser probada para que sea confiable. Y Dios lo sabe y por eso lo exige. Vamos a ver un segundo punto que está en el verso 8 y 9 y es entendiendo cómo disfrutar de la gloria presente. Ya vimos entendiendo las pruebas, que tiene varios subpuntos. Las pruebas suplen necesidades, las pruebas son variadas, las pruebas no son fáciles, las pruebas son controladas por Dios, versículos 6 y 7. Ahora vamos a ver en el versículo 8 y 9, entendiendo cómo disfrutar de la gloria presente. Entendiendo cómo disfrutar de la gloria presente. Miremos lo que dice el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el versículo 8 nos habla de un tema importante y es el tema del amor. Y es amando a Cristo. Ese versículo 8 hace referencia de cómo entendiendo cómo disfrutar de la gloria en el presente. Un primer subpunto es amando a Cristo. Amando a Cristo es que yo entiendo cómo disfrutar de la gloria en el presente. Amando a Cristo me permite entender cómo disfrutar de la gloria en el presente. ¿Por qué? El versículo dice, a quien amáis sin haberle visto. Nuestro amor por Cristo no se basa en la vida física, porque no le hemos visto. Y eso es maravilloso, porque Dios quiere que nosotros no nos hagamos simplemente una imagen de un rostro o de una pinta para ver si Él es confiable. Pensemos por un instante en términos humanos. Hoy en día hay muchas cosas de conocerse, todo ha cambiado, pero pensemos en la parte física. Siempre nos es necesario, digamos, una imagen para tener una referencia. En el caso del Señor Jesucristo, nosotros hemos tenido que aprender a conocerle y a amarle por medio de su palabra. No ha habido necesidad de que tengamos que verle para nosotros poder creer en él. Lo que Dios quiere es que nosotros le amemos sin haberle visto. Esa ha sido la manera en que Él lo decidió. Por eso dice a quien amáis sin haberle visto. Pedro, a diferencia de los que estaban recibiendo el mensaje de su carta, sí vio a Cristo y lo vio de manera presencial y estuvo con Él y comió con Él, estuvo en la transfiguración.
Lo que Pedro está haciendo es una exaltación de que tenemos que aprender a amar a Cristo. A lo que quiero llevarlos es a lo siguiente, hermanos. Una de las pruebas que hoy tenemos es que tenemos que amar a Cristo sin haberlo visto. Pero tenemos el gozo y la esperanza de pasar la prueba, de no estarlo viendo en este momento, porque tenemos la seguridad de que lo vamos a ver. Entonces, yo enfrento la prueba con alegría, con amor, porque lo voy a ver. No sé, para los que no lo sepan, mi mamá está fuera del país. Ella se quedó por allá en Estados Unidos visitando a mi hermana. Bueno, iba a eso realmente, pero por el tema de la pandemia se quedó por allá Carmencita. Y bueno, desde marzo, abril, mayo, ha estado pendiente la fecha de cuándo abren las fronteras para volver aquí a Colombia. Pero nos acaban de dar la noticia de que ya el tema de hasta septiembre. Entonces hablaba con mi mamá y le decía, bueno, ahora sí les toca ponerse a buscar qué planes hacer porque ya saben que tienen 3 meses más para estar paseando por allá, a mirar qué pueden hacer. Imaginémonos por un momento, porque sé que todos lo hemos experimentado, ese anhelo y ese deseo cuando uno quiere ver a alguien que uno ama. Y cómo uno va contando los días, ¿sí? Porque uno tiene amor y aunque no ve y tiene que pasar la prueba de la espera, ese amor te da la fortaleza por la certeza de que te vas a ver. Así que Carmencita, espero que me des un buen abrazo cuando estés aquí en Colombia, como muestra de amor. Eso es lo que está diciendo Pedro. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo que nos produce saber que nos vamos a encontrar con Cristo es lo que nos brinda alegría y fortaleza para vivir las pruebas presentes. Pero es el amor por Él lo que nos genera ese gozo inefable y glorioso. Si yo no tengo amor por Cristo, no voy a tener gozo de la esperanza de que me voy a encontrar con Él. Es como que a ti te dicen, bueno, va a presentar este examen para poderse ver con una persona que no es agradable a ti. Pues eso no tiene sentido, esa prueba se vuelve insoportable. Pero si te dicen, vas a pasar pruebas, pero te garantizamos que vas a verte al final con alguien que amas, pues uno le mete la ficha a esa prueba y tendrá gozo, así se demore la prueba. Así que algo que nos ayuda a disfrutar de la gloria en el presente es el amor que tenemos por el Señor. Y entendiendo también que Dios no nos castiga por medio de las pruebas, sino que nos disciplina, nos prepara, nos capacita, es ese entendimiento el que nos permite avanzar en la prueba. Satanás nos habla en medio de las pruebas para hacer resaltar lo peor de nosotros, pero el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros en medio de las pruebas. Si nos amamos más a nosotros mismos, más de lo que amamos a Cristo, entonces no disfrutaremos de ninguna gloria ahora. Una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo enfrentar las pruebas hoy en día es porque nos amamos más a nosotros mismos que a Cristo. Por eso nos duele tanto que nos quiten, no tener, no llevar a cabo nuestros sueños, nuestros anhelos, porque nos amamos más a nosotros mismos. En la medida que yo ame más a aquel que aún no he visto, voy a tener un gozo que me va a permitir enfrentar las pruebas de una manera diferente, con mayor madurez. Lo que está diciendo el Señor es, quiero que me ames sin haberme visto. Entonces aquí llega otro escenario. ¿Cómo se prueba nuestra fe? Hermanos, nosotros tenemos fe cuando Dios muestra, cuando podemos ver. Cuando vemos el carro enfrente, tenemos fe. Cuando vemos el dinero en la cuenta, tenemos fe. Cuando nos miramos al espejo y no hay arrugas, tenemos fe. Cuando nos llega la carta de respuesta, tenemos fe. Pero cuando no podemos ver, ahí sí la fe se nos desaparece. Lo que Dios nos está llevando a entender es que yo debo disfrutar de la gloria presente, entendiendo que amo a Cristo y que debo amarlo sin ver. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Hermanos, depende
del amor que le tengamos al Señor que el fuego nos queme o el fuego nos purifique. Cuando nosotros nos amamos más a nosotros mismos, el fuego nos va a quemar. Pero cuando nosotros amamos al Señor sin esperar que nos esté mostrando cosas, el fuego nos va a purificar. El fuego purifica cuando amamos sin ver. El fuego quema cuando amamos esperando ver. Aquel a quien amáis sin haberle visto. Eso es lo que Dios quiere, que le amemos, que creamos en Él y que tengamos fe. Dios no tiene que ser un mago que nos está sacando el sombrero para que nosotros veamos. Tenemos que amarle verdaderamente. Debemos vivir por fe y no por vista. Miren, hermanos, hay un texto que hemos escuchado mucho, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y es Romanos 8:28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren que el texto dice, y sabemos que a los que aman. El texto no dice, y vemos. Usted tiene que saber, usted ya tiene el conocimiento, no tiene que ver. Así que dejemos de pedirle a Dios que nos deje ver. Tú simplemente tienes que saber. Cuando hablamos de los exámenes, tú no llevas copia, ¿por qué? Porque ya lo sabes todo acá. Cuando no sabes, tienes que sacar la copia para ver. La vida cristiana se trata no de que estés viendo la Biblia, sino que te sepas la Biblia y tengas la Biblia en tu mente y en tu corazón para cuando vengan las pruebas. Ese es el acto de amor del Señor. Él nos dio su revelación desde antes por amor y quiere que nosotros también le expresemos amor. Y el verso 9, antes de eso, la fe quiere decir rendir a Dios todo a pesar de las circunstancias y las consecuencias. El amor y la fe van juntos, porque cuando se unen el amor y la fe yo puedo confiar y habrá esperanza para el futuro. Yo no puedo decir que creo en Dios y no le amo. Es imposible, hermanos. El amor y la fe tienen que estar juntos para que yo pueda tener esperanza en el futuro. Así que cuando se unen mi fe por el Señor y mi amor por el Señor, yo puedo entender que puedo disfrutar de la vida hoy en día. Aunque haya coronavirus, aunque haya pandemia, aunque esté encerrado, yo puedo disfrutar de la vida porque tengo una esperanza futura, porque mi fe y mi amor por el Señor están unidos, y eso es lo que me brinda la esperanza que necesito. Dice el verso 9, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, esto es muy importante entenderlo. El objetivo está claro. El Señor lo ha revelado. El Señor quiere que entendamos que el objetivo no es hacernos ricos. El objetivo no es ser millonarios. El objetivo no es ser hermosos. El objetivo no es ser exitosos. El objetivo no es ser atractivos. El objetivo de las pruebas no es llenarnos de dinero o ser superhéroes. El objetivo de todo es la salvación de nuestras almas. Así que aquí entramos al tercer punto, y es entendiendo el objetivo, entendiendo las pruebas, entendiendo cómo disfrutar de la gloria presente, que es amando al Señor y regocijándonos en Cristo. Tal vez no podemos regocijarnos por las circunstancias, hermanos, pero sí podemos hacerlo en medio de las circunstancias al centrar nuestro corazón y mente en Cristo. Esto es lo que nos va a generar un profundo gozo. Pero también debemos entender el objetivo. Cuando presentamos exámenes nos dicen ¿para qué? Para ser aceptados para un puesto, para graduarnos de una profesión, para ser promovidos a otro grado. En este caso debemos entender el objetivo, y el objetivo está claro, y es la salvación de nuestras almas. En este planeta Tierra estamos viviendo preparándonos para ir a la eternidad. El objetivo de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Eso es todo. Así que, hermanos, nuevamente Pedro está diciendo, lo importante no es este cuerpo, es el alma. Así que debemos tener entendimiento de que todas las pruebas en esta tierra tienen que ver es con el alma, es decir, con nuestra parte espiritual.
Aunque yo me enferme de un brazo y me duela mucho y sienta dolor físicamente y le pida al Señor que me quite el dolor, todo eso tiene que ver es con mi formación espiritual, con mi carácter. Claro, sé que a muchos no les gusta eso porque dicen, uy, ¿cómo así? Tengo que pasar hambre, tengo que pasar enfermedad por situaciones difíciles porque Dios está pensando es en mi parte espiritual. Sí, porque el final de todo es la salvación de nuestras almas. Por eso la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo si se va a perder su alma? Hermanos, lo importante no es que salgamos de la pandemia, lo importante no es que salga una vacuna del coronavirus, lo importante es que nuestras almas se salven. Así que para aquellas personas que tal vez hoy tienen COVID, oramos para que se sanen. Pero más importante de orar para que se sanen es orar para que se salven. De nada sirve que se me quite el contagio del COVID si me voy a condenar. Eso es lo más importante. Y las pruebas en este mundo tienen que prepararnos es para la eternidad, no para la realidad de esta tierra. La salvación de nuestras almas es lo único que le importa al Señor. Por eso, a pesar de las dificultades y tribulaciones, tenemos esperanza, porque sabemos que nuestra certeza de salvación es genuina y verdadera. Charles Spurgeon dijo algo que me encanta. Poca fe llevará tu alma al cielo, pero gran fe traerá el cielo a tu alma. Es maravilloso, hermanos, lo repito. Lo dijo Charles Spurgeon, poca fe llevará tu alma al cielo, pero gran fe traerá el cielo a tu alma. ¿Por qué podemos enfrentar las circunstancias difíciles hoy en día aquí en la tierra? ¿Por qué podemos disfrutar de la gloria venidera? Porque yo tengo la certeza de que soy salvo. Aquí en esta tierra, a pesar de que hay coronavirus, a pesar de que hay situación económica terrible, a pesar de los problemas de confinamiento, a pesar de los problemas sociales, culturales, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, yo puedo disfrutar de la vida porque tengo la certeza de que soy salvo. El cielo fue traído a mi corazón por medio de Cristo. Es maravilloso el entendimiento de la palabra del Señor. Cuando llegamos al versículo 10 y 11, la palabra nos hace referencia a obteniendo el objetivo. Ya entendemos el objetivo, ahora cómo obtenemos el objetivo. En el verso 10 y 11, la palabra hace referencia a los profetas. Ellos dedicaron su vida a investigar sobre la gracia y sobre cuándo iba a venir el Señor. Dice que ellos investigaron, averiguaron y escudriñaron, pero es importante que entendamos lo que ellos averiguaron. Dice en el versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El gran ejercicio que hicieron los profetas era revelar a través de la palabra que el sacrificio de Cristo tendría que ser por medio del sufrimiento. Y ese sufrimiento nos traería una gloria venidera. Lo que quiero comunicar es cómo obtenemos el objetivo de nuestra salvación. Por el sufrimiento previo de Cristo. Es eso. Entendemos el objetivo y es que Dios quiere que seamos salvos, pero obtenemos ese objetivo solamente por medio de Cristo. Nuestra salvación descansa únicamente en Cristo. ¿Y cómo fue eso? Él tuvo que sufrir. Así que si yo me estoy quejando de las pruebas, no soy un verdadero discípulo de Cristo, porque Cristo sufrió para que nosotros disfrutemos de la gloria venidera. En el verso 12 y 11 nos revela que los profetas sabían de la salvación por gracia que recibiríamos un día y consecuentemente la estudiaron de forma intensiva y detenida. En el verso 11 nos habla que hay un objetivo anunciado. En el verso 9, entendiendo el objetivo. En el verso 10, obteniendo el objetivo. Y en el verso 11, un objetivo anunciado. Dice la palabra, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los profetas se concentraron en saber cuándo sería la salvación y querían saber cuándo sufriría el Mesías.
pero fue algo que fue previamente dispuesto. Ellos lo anunciaron. Cuando llegamos al versículo 12, nos habla de que el objetivo fue revelado. Dice la palabra, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Hermanos, en estos versículos finales, Pedro nos está revelando el objetivo, la salvación de nuestras almas. Debemos entender que eso es lo que más le importa al Señor. Por eso las pruebas son necesarias en este mundo para aspirar y disfrutar de la gloria venidera. ¿Cómo obtenemos ese objetivo de la salvación de nuestras almas? Lo obtenemos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Fue a través de un sufrimiento para que Él fuera glorificado. De la misma manera ocurre para nosotros. Sufrimos y seremos glorificados. Ese objetivo que obtuvimos fue previamente anunciado desde hace mucho tiempo. El Señor anunció que vendría, sufriría, moriría, resucitaría y nos salvaría. La gloria venidera para nosotros también ha sido anunciada. Como ha sido anunciada y posteriormente revelada, nosotros tenemos una esperanza certera, confiable y segura que nos brinda las herramientas para afrontar las pruebas y poder seguir creciendo en nuestra fe y amando a Cristo y regocijándonos en su salvación. Ese es el propósito del objetivo revelado. Amados hermanos, quiero animarles a que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestra fe está siendo probada. Pero recordemos que nuestra fe es un material precioso para el Señor y que nuestra fe es lo que brinda confianza de que nosotros somos dignos de disfrutar de la gloria venidera. Pero mientras viene la gloria venidera, por amor a Cristo, por su sacrificio y por su fidelidad, hoy también podemos disfrutar con alegría y gozo del tiempo que estamos viviendo, porque de Cristo somos y a Él le pertenecemos. Que el Señor te bendiga grandemente.